Saludo a todos los hermanos con la hermosa paz del Señor. Tenemos un domingo más en el que tenemos la oportunidad de reunirnos y de hablar acerca de la palabra de Dios. Todos sabemos que es una situación en la que hemos estado ya algunos meses, pero nunca dejamos de hablar de Dios. Nunca dejamos de hablar de la bendita palabra de Dios. Es nuestra fuerza, es nuestra motivación para seguir adelante. Y es esa espada que necesitamos para pelear esta batalla. Ese refugio, es ese alimento que necesitamos en medio de esta prueba. Y es por eso que procuramos siempre hablar lo que dice la bendita palabra de Dios. Yo quiero contar una anécdota de uno de los expresidentes de Estados Unidos, como para iniciar y después, obviamente, respaldados por la palabra de Dios, ver que podemos aplicar esta anécdota en nuestras vidas, en nuestro caminar como cristianos y en nuestro caminar en el área laboral o en el área familiar, en donde sea que nos encontremos. Sabe que el predicador puritano estadounidense Coron Mather invitó a su casa a cenar al joven Benjamin Franklin. Después de comer, le enseñó su biblioteca. Mientras caminaban por un estrecho pasillo hacia la biblioteca, Mather le gritó a Franklin: "Agáchate, agáchate". Franklin no entendió la exhortación hasta que fue demasiado tarde y se golpeó la cabeza con una lámpara. Mather convirtió aquella anécdota en un sermón y le dijo a Benjamin Franklin en ese momento, al joven Benjamin Franklin, que esto sea una advertencia para ti. No siempre se puede mantener la cabeza tan alta. Agáchate, joven, agáchate a medida que avanzas por este mundo y evitarás muchos golpes. Muchos años después, Franklin le dijo al hijo de Mather que nunca olvidó este momento. Ese consejo, así como me golpeó en la cabeza con frecuencia, me ha sido muy útil, dijo Franklin, y a menudo pienso en ello cuando me golpeo en la cabeza. También lo pienso, decía Franklin al hijo de Mather, también pienso cuando me golpeo en la cabeza y también pienso en ello cuando veo el orgullo y las desgracias que la gente se provoca por llevar la cabeza demasiado alta. A veces es necesario agacharnos. A veces es necesario por un momento bajar la cabeza. Porque puede ser que estemos caminando demasiado altivos. Puede ser que estemos caminando con un poco de soberbia en nuestras vidas. La palabra de Dios en Proverbios 16, capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que sí, está respaldado con la palabra de Dios lo que acabamos de escuchar de aquella anécdota que es muy aplicable a nuestra vida. A veces es necesario agachar la cabeza, porque la palabra de Dios, y la voy a repetir, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Cómo estamos caminando nosotros por nuestra vida? ¿Cómo nos encontramos en estos momentos de dificultad? Sabe que yo he visto que hay mucha gente que le cuesta bajar la cabeza, y a veces me incluyo, yo también. Porque tenemos un cierto nivel de autoridad, un cierto nivel de poder en medio de todo lo que hacemos, que a veces nos cuesta agachar la cabeza cuando tenemos que agacharla y nos damos contra la lámpara. Pero yo quiero en esta mañana mencionarles que no siempre podemos estar de esa manera. Nos evitaríamos muchísimos problemas si aprendemos la humildad que tenía Jesús, la humildad que nos manifiesta también Pablo en algunas de sus epístolas. ¿Sabe que el ver a personas que en este momento tienen que dejar de hacer las cosas normales que venían haciendo dentro de sus trabajos, de su vida profesional, a uno le pone a pensar que realmente hay gente muy humilde, pero también hay gente muy soberbia.
Es impresionante ver a personas que, aunque saben que su manutención para poder tener y llevar el pan a su familia a veces depende de hacer cosas que no las hacíamos normalmente, pero que solamente es cuestión de tener un poco de humildad para realizarlas, puede llevarnos a una nueva etapa en nuestra vida. Pero yo he visto mucha gente que se niega rotundamente a hacer un cambio en su vida profesional porque su argumento es que para eso estudió, para eso se preparó, su experiencia es solamente de eso. Y es muy complicado que esas personas agachen la cabeza. Pero así también he visto a muchos profesionales, a mucha gente que sin importar absolutamente nada ha tenido que cambiar de oficios. Tengo algunos conocidos en los que yo veo que sin pensarlo dos veces, si tienen que ponerse a hacer comida para venderla, pues lo hacen. Muy loable, por cierto. He visto que si tienen que salir a manejar un taxi, pues lo hacen. Con toda la humildad del caso. Eso es agachar la cabeza para no golpearse. Pero vamos a llegar a un punto en esta mañana en la que el Señor nos va a demostrar que todas esas personas que somos capaces de tener esa humildad y esa humillación en cierto momento de nuestra vida, seremos exaltados de parte de Dios. ¿Cómo está ese caminar? Yo me pongo a pensar en un instante en quién es el mejor ejemplo de humildad. Estoy seguro que usted lo sabe. Es nada más ni nada menos que nuestro Maestro Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo de humildad. Recuerden que Él mismo lo decía: sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Es el ejemplo claro de cómo nosotros tenemos que aprender a vivir. Siendo rey, siendo Dios. ¿Recuerda lo que hizo en la última cena? Cuando tomó la toalla, cuando tomó el lavadero y se agachó, cuando sacó su cinto y lo tomó y se hizo igual a un siervo, porque aquella función de lavar los pies, como lo hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos, solamente lo hacían los siervos y los esclavos. Pero sin embargo, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo como todo un maestro dando el ejemplo, porque no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo, y ese siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo. Sin importarle todo lo que las tradiciones decían acerca de lavar los pies, sin importar absolutamente nada, Jesucristo lavó cada uno de los pies de los discípulos. Claro, ahí estaba un Pedro diciendo: a mí no me vas a lavar, porque Pedro entendía que las mismas manos que habían tocado enfermos y los habían sanado con gran poder, ahora iban a lavar sus pies, su suciedad. Pero sin embargo Jesús le dijo: mira, si es que no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo, pues lávame completo, decía Pedro. Esa humildad es la que nosotros necesitamos, a veces de ejercer y a veces de hacer cosas que no están dentro de nuestro normal funcionamiento de vida. Cuenta una historia que un maestro puso un examen a sus alumnos y les dijo que llenaran todas las preguntas, y obviamente todas las preguntas correspondían a la materia como tal de enfermería, pero en el final había una pregunta que decía: ¿cómo se llama la persona que hace la limpieza? La mayor parte de los alumnos no tenía idea, y uno de los alumnos pensaba y decía: yo sé quién es la persona que hace la limpieza, la conozco, sé su fisonomía, pero no tengo idea del nombre. Dejó en blanco la pregunta y cuando entregó el examen al profesor le dijo:
profesor, ¿esta pregunta va a tener calificación? Le dijo, por supuesto que sí. En tu trabajo es muy importante conocer a las personas. Y es muy importante que tú sepas el nombre de la persona que hace la limpieza en donde estás viniendo a estudiar absolutamente todos los días o casi todos los días. Yo he visto casos en el mismo lugar donde yo trabajo, en el que hay personas que no son capaces de lavar su taza cuando quieren tomarse un café y está un poco sucia. O que si algo se riega tienen que buscar a la persona de limpieza para que limpia absolutamente todo. Cuando es muy fácil levantarse, lavar una taza, o es muy fácil pedir un trapeador, pedir una escoba y limpiar. A veces es necesario agachar la cabeza, porque en esos momentos también ven en nosotros que somos realmente siervos de Jesucristo. Nosotros no podemos ir solamente por el poder que quisiéramos tener de parte de Dios, sino también por el servicio. ¿Sabe que mi mejor recuerdo que yo tengo cuando inicié mis caminos en el cristianismo es acomodar las sillas de la iglesia? A mí me encantaba llegar y ayudarle a la persona que hacía eso. Y a veces cuando él no estaba, pues bueno, qué mejor poder ayudar a acomodar las sillas. Y cuando he tenido que hacerlo también acá en nuestra congregación en la Río Coca, créame que me trae muchísimos recuerdos hermosos de mi caminar con Cristo. Hay muchos personajes cristianos que tienen esa anécdota de cuando empezaron en los caminos de Jesús. Por ejemplo, Marcos Witt, usted lo conoce, Alex Campos, que las primeras herramientas que tuvieron en sus manos fueron escobas y trapeadores. Y ahora Jesús los usa. Yo recuerdo haber leído en un libro de la biografía de Marcos Witt que decía que él, cuando esperaba que le dijeran que vaya, que toque el piano, que ministre la alabanza, lo primero que le dijo su pastor fue: toma todos estos instrumentos de limpieza y anda a limpiar los baños. De eso se trata la humildad. De eso se trata primero servir para que luego Dios nos ponga en un sitial. ¿Cómo nos encontramos nosotros? ¿Qué estamos nosotros necesitando para poder agachar la cabeza y también servir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe que hay muchas personas que se jactan de lo que han hecho, de lo que tienen, de lo que son, de lo que han vivido? Muchas personas viven diciendo: yo tengo posgrados, tengo maestrías, tengo PhDs, he trabajado en tal y cual lugar, con ciertos cargos muy altos. ¿Y qué pasa si ahora tiene que agachar la cabeza? Hay una forma de que agachar la cabeza sea mucho más sencillo. Agachar la cabeza ante la gente sea mucho más sencillo. Y esa forma de la que le hablo es practicar la humillación a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es mucho más sencillo humillarse ante el Señor porque sabemos que es un rey. Pero a veces incluso llegar a los pies del Señor y reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros errores, reconocer esas cosas que a veces nos cuesta a nosotros aceptar, y reconocerlas delante de Dios y decir: sí, Señor, es cierto, en estas cosas estoy fallando, pero ayúdame. De rodillas ante los pies del Señor, ahí es donde practicamos agachar la cabeza. Debemos aprender a humillarnos a los pies del Señor y Él nos exaltará. ¿Sabe que había un hombre que no dudaba en humillarse? Que no dudó en dejar absolutamente todo lo que él tenía y lo dejó, como él lo menciona, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
Ese hombre es Pablo. Pablo, que tenía absolutamente todo con qué jactarse, con qué mencionar las cosas que él tenía. Educado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la época. Tenía los títulos que mucha gente en aquella época hubiese querido tener. Y él mismo lo menciona diciendo en Filipenses capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí podemos ver la capacidad de Pablo de decir: lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo he hecho, no vale de nada, es basura para mí si Jesús no está conmigo. Si nosotros pretendemos alcanzar metas, alcanzar objetivos en los planes que ahora tenemos trazados y los hemos puesto en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pues ese primer paso que tenemos que tomar es humillarnos a los pies del Señor y reconocer que nada de lo que somos sirve si es que Él no está con nosotros. Busquemos el amor del Señor y busquemos esa excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, como lo hacía Pablo, despojándose de absolutamente todos sus títulos, de todo lo que carnalmente tenía valor. Yo sé que hay mucha gente que aún piensa y dice: pero ¿cómo yo tanto esfuerzo que tuve que hacer para conseguir lo que tengo? Créame que si Dios no hubiese querido que usted tenga, pues no estaría diciendo eso. Es Dios quien nos ha dado todo lo que tenemos, lo que somos, ha permitido que nos preparemos de la manera en como lo hemos hecho. Pero tenemos que aprender a agachar la cabeza y no andar de una manera altiva, porque recuerde lo que dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Tenemos que aprender a ser mucho más humildes. Tenemos que aprender a confiar mucho más en Dios. Porque si ahora tenemos que bajar un poco ese estándar que veníamos manejando de autoridad o de poder dentro de alguna institución o dentro de alguna cosa que veníamos haciendo en nuestra vida, pues hágalo sin temor, porque el Señor le va a volver a levantar y le va a poner en el sitial que usted se merece como un hijo de Dios. Y no le estoy diciendo que hacer las cosas de servicio sea malo. Al contrario, uno tiene que aprender a servir para poder tener autoridad y para poder tener el poder. ¿Se acuerda cuando 2 de los discípulos de Jesús se acercaron a Jesús, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo? Le dijeron: maestro, queríamos que nos hagas una cosa que deseamos. Y él les dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieren que yo haga? Le dijo: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Claro, ellos anhelaban ese poder, ese sitial, esa autoridad. Pero Jesús, en el versículo 42 del capítulo 10 de Marcos, que es lo que estoy haciendo mención, les dijo Jesús: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
Ahora es diferente la manera de ver. El que quiere ser primero tiene que aprender a servir. Yo siempre me he llevado algo, incluso desde el colegio que fue militar, por cierto, el colegio militar. Yo aprendí algo, incluso desde la escuela, porque también fue una academia militar, que para uno poder dar órdenes, primero tiene que aprender a obedecer. Y aprender a obedecer no es fácil. Y cuando lo aprende y empieza a dar las órdenes, entonces es a veces muy difícil volver a obedecer. Pero uno como hijo de Dios tiene que aprender a hacer lo que Jesús mencionó, siervo de todos. ¿Quiere autoridad? ¿Quiere un sitial? Pues tiene que aprender humildad y servicio. El Señor está hablándonos en esta mañana, mis hermanos, mis hermanas, porque el Señor quiere hacer algo con nuestra vida, algo diferente. Si es que esta pandemia y todo lo que estamos viviendo, pues ha servido para que aprendamos, pues que así sea, pero aprendamos y pongamos por práctica todo lo que estamos aprendiendo. Confía en el Señor. Todos los proyectos y todas las cosas que esté haciendo, ponga en las manos del Señor. Dios no nos pondrá en una posición de liderazgo hasta que tomemos una posición de servicio. Dios no nos pondrá en una posición de liderazgo hasta que no tomemos una posición de servicio. Cuando persigamos el sueño del tamaño de Dios, del tamaño que Dios nos ha dado, recuerde que la actitud que debemos mantener de principio a fin para cumplir ese sueño enorme y ese objetivo gigante que tenemos en nuestra vida es saber agachar la cabeza, saber tener humildad, aprender a servir. Encomiende todo lo que tiene al Señor, porque Él nuevamente le pondrá en el sitio que usted tenga que estar, en el que tenga que estar. La palabra de Dios, y para terminar, en el Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Ya encomendó a Jehová lo que usted está haciendo? Tal vez con muchos proyectos nuevos y tal vez con emprendimientos que incluso jamás imaginó hacer. Encomiende a Jehová eso. Confíe en Él. Él hará. Y este versículo es el que quiero que se lleve en esta mañana como una promesa para su vida. Porque Dios nos menciona en su palabra y dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No más reproches, no más quejas delante de Dios. Guarde silencio delante de Jehová y espere en Él. Encomiende todo lo que está haciendo solamente al Señor y confíe plenamente, y Él hará. Él va a hacer una grande obra en cada uno de nosotros, mis hermanos, mis hermanas. Confiemos plenamente, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice que así como está de distante el cielo de la tierra, así de distantes están nuestros pensamientos de los del Señor. A veces nosotros pensamos que las cosas deben hacerse de un modo y Dios dice: no, no es de esa manera. Tienes que aprender mucho aún. Tienes que conocer muchas otras cosas para que puedas hacer lo que tú quieres hacer. Tal vez sí, el fin es lo que nosotros anhelamos, pero el medio no es como nosotros quisiéramos que sea. Así que confíe plenamente en Él, porque el respaldo de parte de Dios siempre, siempre, mis hermanos, lo vamos a tener. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias a nuestro Rey,
que ha hablado a nuestros corazones. Gracias por su infinita misericordia, su bondad y su protección. Por lo tanto, hoy podemos declarar victoria en nuestras vidas. Hoy podemos decirle: gracias, Señor, porque tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando en cada uno de nosotros. Padre bendito, y queremos inclinar nuestros rostros. Queremos, Señor, dar la reverencia debida a nuestro Dios y decir: Padre mío, Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gran bondad, por ese amor incomparable con el que tú, Señor bendito Dios, nos has cuidado, y sentimos tu divina presencia en nuestras vidas día tras día, porque eres tú, Señor, el que nos sigue bendiciendo. Por lo tanto, amado Rey, declaramos en esta mañana que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús lo declaramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.